fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Dios les bendiga. Es una alegría el poder dirigirme nuevamente a ustedes que amablemente pues nos sintonizan y a través de las distintas plataformas. Voy a agradecer si pudieran acompañarme en una oración para poder entrar al desarrollo del tema. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos estudiar y escudriñar tu palabra. Te pedimos que nos des la revelación, Señor, de la misma para que podamos comprenderla y asimismo, Señor, discernir el tiempo que estamos viviendo para saber hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero contarles, mis amados, que en esta oportunidad, si el Señor nos lo sigue concediendo, quisiéramos abordar una segunda parte de este tema que le hemos llamado el retorno de la Sulamita. Y esto porque miramos a la luz de la palabra tan necesario que es, incluso pues nuestro apóstol nos ha enseñado a lo largo del tiempo, ¿verdad? En mi caso, pues ya gracias al Señor, unos 24 años desde que mi Señor me salvó y que pues hemos estado siempre ahí siendo pastoreados por nuestro apóstol general, en este caso pues con mi esposa, mi familia, y siempre nuestro apóstol nos ha enseñado lo importante que es conocer los tiempos, discernir los tiempos y saber lo que hay que hacer. Y de hecho en Isaías 46:10 dice la palabra que desde el principio anuncio el fin. Entonces, para poder discernir el tiempo del fin, necesitamos que con el favor del Espíritu Santo podamos irnos al principio, que en este caso estamos hablando de ir a mirar en la palabra el principio de la iglesia. La versión Kadosh dice, en el principio yo anuncio el fin. Por otro lado, nos encontramos también que en Marcos 4:30, cuando el Señor está hablando acerca del reino de Dios y cómo es que se vendría a instalar aquí en la tierra, que el Señor Jesucristo prácticamente se lo trajo consigo. Acá cuando se manifestó en cuerpo y sangre, ¿verdad? Semejante al nuestro, dice... También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Me parecería que si pudiéramos ver desde una perspectiva escatológica, como que ese grano de mostaza, figuradamente hablando, lo vino a sembrar el Señor Jesucristo. Él es el sembrador, ¿verdad? Y entonces, a lo largo del tiempo, el reino de Dios se ha venido instalando y expandiendo aquí, es decir, a través de sus embajadas celestiales, Dios está dejando ver esa multiforme sabiduría de Dios que cuando miramos en el caso de Salomón, Dios le dio sabiduría para saber gobernar a Israel. Entonces, acá como que les decía, si pudiéramos ver esto desde una perspectiva escatológica, como que entonces el grano de mostaza ha venido creciendo, creciendo, creciendo a lo largo de los siglos del tránsito de la iglesia sobre la tierra, y entonces las aves del cielo han venido anidando bajo la sombra del reino.
No sé si me estoy dando a entender. Amén. ¿Alguna pregunta o aportación en este momento? Hermano Otto parece que quiere decir algo. No, es que pensé que iba a haber un cambio, un poquito de formato en el tema, por eso estaba ahí dudando si podía mencionar algo. Ah, bueno, pero estamos bien entonces. Sí. Ah, ok. Entonces, miramos acá que esas aves del cielo vienen a figurar ángeles de parte de Dios. Ahora, mirábamos por otro lado en la primera parte del tema que cuando se dio el principio de la iglesia y la intervención angélica tan fuerte, puesto que dice el libro de los Hechos, capítulo 5 y versículos 18 al 19, o mejor dicho, nos deja ver el relato de ángeles auxiliando apóstoles. Entonces miramos la iglesia del principio en un movimiento muy fuerte angelical, apostólico, perdón, auxiliando el Señor a sus apóstoles a través del envío de ángeles. Mirábamos en Hechos 8:26 a un evangelista, a Felipe, que incluso no sé si el nombre Felipe, yo estaba meditando sobre el tema y creo que tiene que ver el nombre con relación con caballos. Entonces, me deja ver por lo que platicábamos y hoy quizá vamos a llegar a ese punto también, como que Felipe tenía una conocimiento y comunión con caballos. Amante de los caballos. Amante de los caballos significa el nombre Felipe. Entonces, quiere decir que ahí nos deja ver como una figura, porque cuando el Señor envía por Elías, Eliseo le dice, Padre mío, carros de Israel, y dice una versión, y sus conductores de a caballo. Entonces, cuando yo miro que Felipe, su nombre es amante de caballos, como que el Señor estuviera diciendo, un hombre que tenía una relación cercana, una comunión con ángeles, porque incluso es a él a quien Dios le permite que se dé un traslado horizontal, ¿va? Amén. Miramos también en Hechos 10:1 al 3 a un prosélito, a Cornelio, visitado por un ángel. Miramos en Hechos 12:7 un ángel sacando a Pedro de la cárcel. En Hechos 12:12 al 15, que era un tanto común que en aquel tiempo los discípulos miraran ángeles. En Hechos 12:21 al 23 miramos incluso un juicio de Dios ejecutado sobre Herodes por un ángel. Y en Hechos 27:23 se relata también a Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, visitado por un ángel. Entonces, como que el principio de la iglesia tuvo mucha relación con la visitación y el ministerio angelical. Ahora, por otro lado, mirábamos también que cuando se da la primera venida del Señor Jesucristo, la cual duró aproximadamente 33 y medio años, nos encontramos que de los 7 grupos que vieron al Señor en su venida secreta, pero es decir, en la primera venida, en su manifestación secreta, nos encontramos que de aquellos 7 grupos, 4 grupos, según la Biblia, tuvieron la experiencia de una visitación angelical. Ahí están los textos, no vamos a leerlos por causa del tiempo, pero sí quisiera hacer notar nuevamente cómo se da algo que incluso nuestro apóstol Sergio mencionó en algún momento de sus enseñanzas, que cuando se da un extraordinario acontecimiento, generalmente hay una manifestación poderosa de ángeles de Dios. Esto quiere decir que ahorita que estamos esperando el extraordinario acontecimiento de que la iglesia de Cristo sea levantada de esta tierra y con el favor del Señor, pues primeramente Dios, seamos llevados a la fiesta de las bodas del Cordero, basándonos en esta enseñanza de nuestro apóstol,
que cuando se va a dar un acontecimiento extraordinario, hay una manifestación poderosa de ángeles, debería haber, ya con todos estos argumentos bíblicos, en el final de la iglesia, como lo fue al principio, un mover poderoso angelical. Espero estarme dando a entender. ¿Alguna pregunta en este momento? ¿Aportación, mis amados? ¿No? Bueno, ok. Continuamos. Hebreos 1:13 al 14. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Entonces miramos que el Señor envía a los ángeles a servir, le sirven a Dios a través de ayudarnos a nosotros o servirnos a nosotros los que heredamos la salvación. Así dice la versión Stern, enviados a ayudar a aquellos a los que Dios quiere liberar. Ok, en ese orden de ideas nos llevó entonces también el Señor a través de su preciosa palabra a ver el momento cuando Elías es arrebatado, y entonces mirábamos que Eliseo, según el segundo libro de Reyes 2:12, dice, lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores, dice esta versión. Otras versiones dicen los carros de Israel y su gente de a caballo. De tal manera que nos deja ver que en el arrebatamiento, yo creo que vamos a ser levantados en un torbellino semejante a como fue cuando Elías, pero en ese momento que se dé el Bemá, ahí vienen los carros de Israel con su gente de a caballo y se va a cumplir lo que está descrito en Cantares 6:11 en adelante, y perdón, espero no ir muy rapidito, pero esto solo estoy recogiendo espigas para encauzarnos a la segunda parte del tema. Les decía, se cumplirá que esa iglesia figurada en la Sulamita, que fue a buscar ella al bosque de los nogales, a admirar el verdor en el arroyo, dice, verso 12, después dice, ya no supe qué pasó hasta que me vi en un carro junto a mi príncipe. Entonces aquí nuevamente aparece un carro, ya ella subida en el mismo junto a su príncipe, el que va a ser coronado en la fiesta, porque este príncipe es el príncipe de paz, es el Señor Jesucristo, que cuando se case, su corona, según el libro de Proverbios, la mujer virtuosa se le va a conceder que le sea dada a su marido, es decir, al Señor Jesucristo, que se va a casar con ella, y entonces ahí creo yo, en ese periodo de 7 años de fiesta, se va a dar el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores ante todas las potestades. Nosotros sabemos que Él ya lo es. Sin embargo, nos encontramos en la palabra en momentos donde se le describe como un príncipe de paz, pero también en momentos en donde sabemos Él es el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Bueno, en ese orden de ideas mirábamos también el versículo 13, ahí mismo en Cantares 6, en donde dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. Entonces, número 1, aquí no está hablando una persona o una entidad, aquí están hablando varios, porque dice te miraremos. Ella pregunta, ¿qué veréis en la Sulamita? Y entonces le contestan, algo como la reunión de 2 campamentos, que esta palabra desde el hebreo, según la Strong, se puede, o mejor dicho, en su etimología se lee como Makhané, y según Vine lo describe como Mahanaim, que lo que significa es la unión de 2 campamentos, pero también significa un campamento
o sí, de viajeros o tropas. De aquí, dice la definición de diccionario, como un gran ejército, y si quieren mejor le pongo las anotaciones respectivas, un gran ejército de soldados o figuradamente de danzantes y de ángeles. Por eso es que es la unión de dos campamentos, el campamento espiritual, que es la iglesia, que por cierto en Cantares leíamos también en otro momento, que el último estadio de la iglesia, antes de ser llevada, es que se le ve como un ejército. Algunas versiones dice con banderas tremolantes. Pero como es un Mahanaim, son dos ejércitos, el campamento, el ejército espiritual que es la iglesia y el campamento celestial formado por los ejércitos de Jehová de los ejércitos que son los ángeles. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o aportación. Sí. Ahora que igual se traduce danza, va. Hay unas versiones que hablan de danza. Sí. Es la danza mejolá. Y esa danza es la que se describe como una máquina, va, que danzan como en unidad como una máquina. Oh, qué interesante. Entonces se conectan, va, como una máquina. Claro, y tal vez también es la que más miramos en este tiempo que se practica en la iglesia. Bueno, por lo menos dentro del movimiento que nosotros conocemos, dentro de la restauración del tabernáculo de David, hay, ahorita creo que ya son 10 tipos de danza los que se dejaron sentados doctrinalmente, creo. ¿O son 7 siempre? ¿7? Ok. El punto está en que hay una, precisamente esta, que es repetilo. Es mejolá. Como unión de máquinas. Sí, como un engranaje. con Ajá, engranajes. exacto. Entonces, de ahí que la danza que generalmente presentamos al Señor en la iglesia es así, que se ensaya, que es acompasada. Claro, no es la única. Y hay que tener cuidado también para que sea el Espíritu Santo el que nos guía a ver cómo quiere que se dance para Él, ¿va? Por otro lado, si volvemos entonces a Cantares 6:13, dice la escritura, ahí yo me adelanté un poquitito en este resumen, en cuanto a que dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, precisamente esa palabra es shuv. Y en este año estamos en el año del retorno, que en su etimología hebrea, cuando nuestro apóstol lo proclamaba el 31 de diciembre del 2024, 1 de enero del 2025, precisamente habló de Shu. Entonces le dicen 4 veces que se vuelva a la Sulamita. De eso tocamos un poquitito en la primera parte del tema y bueno, miraremos si podemos ahondar más en esta oportunidad. Ahora, aquí fue en donde empezamos a ver, por tanto, considerando este entorno de la iglesia del Señor Jesucristo, que en el tiempo final necesitamos la ayuda, el auxilio de Dios enviando a sus ángeles a favor nuestro, platicábamos entonces de cómo hacemos para solicitarle al Espíritu Santo que envíe ángeles para que nos ayude. Aquí entonces entramos de lleno, ya había hecho un resumen, a ver cómo hacemos. 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado apóstol de Cristo Jesús, a la iglesia de Dios. Verso 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Verso 10, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Entonces, qué impresionante. Una señal que, como bien dijo en algún momento el apóstol Raúl Martínez, decía, si la mujer no tiene fe y entendimiento y fe cuando ora o profetiza, o realmente no se sujeta, solo se pone un trapo. Pero si cree esta, que cuando ora o profetiza se cubre por mostrar con una señal que reconoce autoridad, entonces sí va a ser una mujer, si es una hermana, ¿ya? Es decir, si es una fémina, pues, o
también como figura la mujer iglesia que verdaderamente reconoce autoridad y por eso se pone un símbolo de autoridad. Pero por otro lado, dice que es por causa de los ángeles. Aquí habría que considerar dos cosas: los ángeles de luz y los ángeles de las tinieblas. Esto es tan importante, hermanos, porque en el tiempo final definitivamente miramos conforme la descripción del Señor Jesucristo. Él dijo que vendrían a ser como los días de Noé. En los días de Noé hubo ángeles caídos metiéndose con las hijas de los hombres. Entonces no nos extrañe que ahora haya un movimiento angelical caído también más fuerte, queriendo meterse con las hijas de los hombres. ¿Ya? ¿Querías decir algo? Recientemente vi a un artista que está bien confundido, va. Ha pasado de homosexual y todas las diferentes géneros, va. Pero el último que dijo él que era un pansexual. ¿Y qué era eso, va? Dice que era tener relaciones con entidades que no se pueden ver. Sí. Con demoníacas. Lo voy a buscar para poner. Oh, wow. Pero eso lo dijo ¿quién? ¿Un pastor? ¿Decís? No, un cantante. Ah, un cantante. Ajá, Sam Smith se llama. Cantantes del secular, mundo. Ajá. Xenosexual, perdón. Xenosexual. Él ya está hablando de tener un tipo de relación sexual. Mire lo que dice. Dice Sam Smith se identificó como xenosexual, un término que se describe una atracción hacia lo que no es humano, como entidades, conceptos abstractos o figuras de ficción en lugar de seres humanos. Oh, O sea, ya está entrando así a lo que usted wow. Qué impresionante. dice. ¿Cuál? Eso ya lo agregaron, Santo ya Dios. está agregado. Yo ya investigué un poquito de eso. Sí, está cardíaco. Entonces quiere decir que muy probablemente ya se está dando, porque Se puede ¿de estar dónde dando. van a tener ese tipo de imaginaciones? Exacto. Pero ya lo agregaron a la letra. A las letras, pues. Impresionante eso, mis hermanos. Yo ignoraba esto, ese tipo de noticias. Ok, entonces con más razón tenemos que darnos cuenta que el tiempo final vendría a ser muy peligroso, y precisamente uno de los peligros es la visitación de ángeles del lado de las tinieblas. Pero bendito Dios por los principios que se nos han enseñado y que primero Dios los vivamos completamente, reconocer autoridad. La mujer, es decir, el sexo femenino, cuando ora o profetiza, que se cubra, pero la mujer iglesia, como figura la mujer de la iglesia, la mujer que realmente esté bajo autoridad, con cobertura. Amén. Ok. Quiere decir que la iglesia, para que le hace señal para que venga en auxilio los ángeles de parte de Dios, tiene que estar cubierta. Amén. Ok. Miremos otra. Hechos 10:1, 2 y 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pongamos la atención a las características que se describen de este hombre, que en el verso 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Entonces, él aquí está haciendo señales por las cuales el Señor le envía a un ángel. Uno, era un hombre piadoso, practicaba la piedad. Qué lindo que nosotros que somos llamados cristianos practiquemos el ministerio de la piedad. ¿Ya? Otra, temeroso de Dios. Señales para que nos vengan. En este caso, pues le llevaron un mensaje a Cornelio, pero para que haya una visitación de parte de Dios sobre nuestras vidas, practiquemos la vida en el Evangelio. Como el apóstol Pablo le dice, creo, o a él le dijeron: no se olviden de la viuda, del huérfano, del necesitado, en otras palabras, ¿va? Otra, el temor de Dios, manifiesto en nuestra conducta, no solo de palabra. Interesante que dice la palabra con toda su casa. No sé si me chequean, yo pienso que aquí es
Fíjate. Entonces acá desde el griego se puede entender como familia. O sea, él se ocupaba de enseñarle a su familia cómo era la conducta de un creyente, a pesar de que Cornelio no era israelita. Y tercera característica que hace señal para que el Señor Espíritu Santo envíe ángeles a favor nuestro: generoso. No muchito me gusta que diga limosna, pero bueno, entendemos el significado en el buen sentido de lo que representa. Un hombre que daba para bendecir al pueblo del Señor. Entonces, aquí hay tres características para que el Señor nos conceda un mover angelical a favor nuestro. Amén. En la versión Kadosh dice, era un hombre devoto, un temeroso de Elohim, así como toda su casa. Daba generosamente a los judíos pobres y oraba regularmente a Elohim. Aquí apareció una cuarta característica, que es el que era un hombre de oración continua. Ok, miremos otra señal. ¿Vamos bien? Muy bien. Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. O sea que hay que cuidar el amor entre hermanos, ¿ve? Nada de que, como dice nuestro apóstol, pegados con chicle. No. Que permanezca el amor sincero, santo entre hermanos. No os olvidéis de mostrar hospitalidad. Hágame favor, ratifiquemos, pero acá yo recuerdo que precisamente es filonexia, ¿eh? O se entiende esa actitud hospitalaria. Filonexia, ¿verdad? No os olvidéis de mostrar hospitalidad, filonexia, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces quiere decir que nosotros somos, pues somos la iglesia de Cristo, dentro de este cuerpo precioso del Señor Jesucristo, como misión, Ebenezer, tenemos esa oportunidad. Cuando vienen nuestros hermanos a querer hacer esa fiesta al Señor juntamente con nosotros, en gran manera al retiro de verano o en lo pequeñito, acá como congregación, hemos tenido la oportunidad de recibir también hermanos de fuera de Chimaltenango, en donde el mostrar la hospitalidad nos puede llevar a que Dios lo mire como una señal y se cumpla, como se cumplió en Hebreos 13:2, que sin saberlo algunos van a hospedar ángeles. Qué tremendo, o sea, tal vez no nos vamos a dar cuenta, pero sí va a haber una operación angelical sobre nuestras casas. Gloria a Dios. Ahí se podrían pensar varias cosas. Por ejemplo, si hay alguna familia que tal vez estaba siendo asediada, qué sé yo, por un extorsionista o alguna cuestión, porque Dios deja ver a los ángeles aún a gente inconversa, en donde les puede abrir sus ojos espirituales un momentito a Dios y no van a entender. Aquí nos ha pasado en la iglesia, no sé si ustedes han oído, pero nos ha pasado que a veces me han dicho a mí, recuerdo en alguna ocasión, me dijo un vecino, me dijo, es que como ustedes ahí tienen a un montón de guardias, me dijo. Dije yo, pues seguramente son los hermanos que amorosamente toman privilegio en orden, ¿verdad? Pero cuando me los describió, eran muy grandotes. Dije yo, en la iglesia no hay muchos así, ¿verdad? Lindos los hermanos, los bendecimos, ¿verdad? Pero lo que me quiero referir es, cuando me dijo de alguna manera un tipo de característica, entonces yo entendí, no han visto solo a los hermanos, servidores, han visto a los siervos de Dios, también a los ángeles. Porque la Biblia dice que acampa alrededor de los que tememos al Señor. Bueno, miremos otro. Marcos 1, 12 y 13, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Acá está hablando del Señor Jesús, está hablando del cuerpo físico de Cristo, pero nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces tenemos que notar que si Dios
nos lleva a pasar un proceso figurado en el desierto. Entonces, precisamente, el dejarnos guiar por el Espíritu de Dios va a hacer una oportunidad para nosotros de que a su vez el Señor envíe ángeles que nos sirvan. Sí, me doy a entender. En medio de las pruebas y batallas, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Otra señal, Lucas 2:8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Esto yo creo que primordialmente se refiere a pues los que tenemos tan honroso privilegio de ser pastores. Sin embargo, creería yo que una iglesia bajo la unción pastoral, así como nosotros, no somos apóstoles, pero sí tenemos la unción apostólica ministrando nuestras vidas, así también la iglesia debería ser una iglesia bajo una unción pastoral, en donde el pastor, con la ayuda de la oficialidad primordialmente, y aún el pueblo, ocupándose de cuidar el rebaño. Dice, voy a volver a leer el texto. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó. Esto quiere decir que cuando se cuida el rebaño del Señor, esa es una señal para que vengan ángeles. Y un ángel del Señor se les presentó, versículo 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Verso 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios. Entonces aquí está el Mahanaim. La unión de dos campamentos. Entonces, señal para que vengan ángeles de parte del Señor a favor nuestro, hacer la labor pastoral, cuidando el rebaño y vigilando. Es decir, estando atentos ante las señales del tiempo final. ¿Por qué? Porque en el libro siempre de Lucas, pero en el capítulo 21 y versículo 36, leo dos versiones, dice, manténganse vigilantes, oren que si es posible puedan llegar a mi presencia sin tener que sufrir los horrores que vendrán. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos vigilantes? Estando atentos, orando y viendo las señales que el Señor dejó escritas a manera de anuncio de la proximidad de su venida, de su retorno. Lucas 21:36, versión Arcas Fernández. Vigilad, pues, y no dejéis de orar para que podáis escapar de lo que va a suceder y podáis presentaros sin tacha delante del Hijo del Hombre. Aquí yo diría que parte de la vigilancia es revisar nuestras vestiduras, que no tengan tacha. Señales para que el Señor envíe a sus ángeles a favor nuestro. Vigilar, orando, considerando las señales del tiempo final y revisando nuestras vestiduras. Eso es vigilar. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta o aportación? Ok. Ahora, aquí vamos con un muy buen tiempo, gracias a Dios, porque entonces vamos a entrar a ver algo más en el tema. Isaías 62:6 dice, oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Qué impresionante esto. Recuérdense que Jerusalén figura de la iglesia. Entonces, si es figura de la iglesia, Jerusalén necesita tener murallas. Pero en la versión del lenguaje sencillo dice, Jerusalén, en tus murallas yo he puesto guardias de día y de noche, que día y noche, dice, dirán, ustedes los que adoran a Dios, no se queden callados. Entonces, se puede entender definitivamente que estos centinelas son los ministros. Pero también se puede entender, basándonos en esta
traducción, digamos, en esa versión del lenguaje sencillo, que están hablando otros. Desde arriba de la muralla le están hablando a Jerusalén. Ustedes los que adoran a Dios no se queden callados. Entonces yo diría que aquí se puede ver que estos guardias son ángeles, atentos a ver lo que se está haciendo en la iglesia de Cristo. Si se está payaseando o se está presentando un culto al Señor como Él estableció que se presente. Ahora, en Daniel 9:21, vamos a leer ahora la versión Martín Nieto, dice la escritura: aún tenía en los labios las palabras de mi oración, así como lo hacía Cornelio, cuando Gabriel, aquel personaje que había visto anteriormente en visión, volando raudo, se acercó a mí hacia la hora de la ofrenda de la tarde. Oración, nuevamente ofrenda. Oración y nuevamente miramos ofrenda. Versículo 22. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Ahora aquí, puesto que ya habíamos platicado un poquitito de esa señal que Daniel le hizo al mundo espiritual en oración, humillación, buscar entender la palabra. Aquí, entonces, yo quiero que notemos algo, por favor, y es que en Nehemías 3:28 dice que los sacerdotes reconstruyeron la puerta de los caballos y el tramo de la muralla que estaba frente a su casa. Ahora, ¿cómo lo relacionamos? Porque dice que Jerusalén tiene que tener sus murallas, pero en Nehemías se describe que fue restaurada la muralla y sus puertas. Pero hay una dentro de las 12 puertas que se llama la puerta de los caballos. Ahora aquí yo quisiera plantear una pregunta en base al tema y que podamos meditarlo juntos. ¿Qué relación tienen los caballos con el movimiento angelical? Bueno, pues miramos allá cuando se llevan a Elías. Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Entonces, aquí la puerta de los caballos está representando la puerta dimensional que en la iglesia se debe procurar tener para que entre el movimiento angelical. En donde los sacerdotes reconstruyeron la puerta de los caballos según Nehemías 3:28. Y que, como les recordaba la expresión o exclamación de Eliseo cuando él mira partir a Elías, y entonces ahí dice, veo los carros de Israel con sus conductores, veo los carros de Israel y su gente de a caballo. Entonces quiere decir que la puerta de los caballos es una puerta dimensional en donde entra el mover angelical. Toda vez, para empezar, creamos que Dios, que existe por un lado y que Dios los envía a favor nuestro. Quisiera hacer notar algo. En ese dibujito que trabajamos, notemos que aunque en lo literal no era una puerta, en el caso de la muralla de Jerusalén, no era una puerta con forma pentagonal, la hicimos así. ¿Por qué? Porque estamos haciendo alusión al texto, déjenme ver, Padre mío, aquí está. Estamos haciendo alusión al primer libro de Reyes 6:31, en donde se describe que en el templo de Salomón habían puertas que sí tenían una forma pentagonal, o esto es lo que nos da a entender este versículo. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Pero la versión Martín Nieto dice formaban un pentágono. Así dice la versión Martín Nieto. No sé cómo lo ven ustedes o cómo lo pueden visualizar en su mente espiritual.
Altísimo hizo puertas de madera de olivo y el dintel y los postes tenían forma pentagonal. La diosa habla hoy La diosa también. habla hoy también. Fíjate. Entonces, lo que miramos aquí, mis amados hermanos, es que conforme vamos haciendo las señales que la Biblia nos deja ver y que ya algunas hemos conversado, nos encontramos entonces, según Sofonías, Dios en medio de la alabanza y de la adoración, en medio de la danza de su pueblo, Él desciende, pero no desciende solo, desciende con una compañía de ángeles. Miramos que entonces entra el mover angelical, aleluya, y perdón, yo me emociono con esto, pero yo sí lo creo con todo mi corazón. Miramos también ese Mahanaim descrito en Génesis 32:2, en Cantares 6:13. Nos encontramos también con el Salmo 24:7 al 10. Si quieren lo vamos a leer. Ahí está. Solo permítame un segundito aquí. Porque dice el Salmo 24:7 y 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, cuando la Biblia habla de estas puertas, está hablando de los pastores, o mejor digámoslo un poquito más amplio, los 5 ministerios. Es que dice la Escritura, como el pastor, las ovejas. Entonces, si nosotros los ministros del Evangelio no creemos en lo que la Biblia nos dice que cómo es el mover espiritual y el mover celestial, ¿cómo van a creer las ovejas? Entonces, por eso habla primero, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Entonces yo creo que está aquí hablando primeramente de ministros, pero también está hablando de toda la iglesia que debe alzar su cabeza. Incluso el Señor Jesucristo dijo, allá en los evangelios, dijo nuestro Señor Jesucristo, que precisamente cuando miráramos las señales del tiempo final, ¿qué tenemos que hacer? Alzar la cabeza. ¡Aleluya! Pero entonces aquí las puertas, que somos los hijos de Dios, tenemos que preparar el corazón para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Pero entonces aquí implícitamente está que va a entrar Dios, pero con sus ejércitos. Pero estos ejércitos son ángeles. Esos son los que invocó a David cuando estaba confrontando a Goliat. Cuando David habla de los ejércitos, cuando le dice a Goliat, tú has provocado a los ejércitos de Jehová de los ejércitos. Él no está hablando del ejército de los israelitas y lo estaban todos miedosos. Él está hablando de los ejércitos de Jehová que son sus ángeles guerreros. Aleluya. Ay, santo Dios. No sé si tendremos alguna pregunta o aportación en este momento. Hablar también de los 60 valientes que rodean la litera. Ajá. ¿En cuanto a qué? En cuanto al rapto, ¿va? El ejército, el angelical. Fíjate que yo miraría eso quizá más como el ejército consolidado, conformado por los ministros que rodean la litera de Salomón. Sin embargo, pues tal vez lo que necesitaríamos ir a pedir al Espíritu Santo es que nos dé revelación en lo que representa el número 60, porque podría ser que en ese número se vea el Mahanaim. De repente, habría que ir a la palabra a ver si ese número representa un mover de un ejército espiritual, terrenal espiritual, o sea, ministros, y también representa el ejército celestial en un Mahanaim. Sí, habría que solo estudiarlo y poner pie de imprenta, ¿va? ¿Vamos bien, mis hermanos? Ok, entonces,
Conforme a ese orden de ideas, miramos, por tanto, que esa restauración de la Jerusalén espiritual necesita que su muralla tenga la restauración de las 12 puertas dimensionales, para que en este caso la puerta de los caballos descrita en Nehemías 3:28 y relacionada a la figura, y bueno, yo creo que no solo es como figura ya en segundo libro de Reyes 2:12, sino una comunión en un Mahanaim, para que por la fe Dios nos conceda ese tipo de auxilios y ministraciones. Ok. Viendo esto, yo quisiera entonces tal vez avanzar un poquitito más a ver otras bendiciones que implica la asistencia del mover angelical, pero quisiera en este momento, pues tal vez que hagamos una pausa en la lectura de los textos para ver si hay alguna pregunta o alguna aportación. Estamos hablando de la restauración de las puertas, y obviamente por lo textual y directo que menciona la palabra ahí en cuanto a la forma pentagonal, según varias versiones, se podría decir que está íntimamente relacionado a la restauración del ministerio o de los 5 ministerios para que se dé ese mover angélico. Yo diría que seguramente tienen que estar restaurados y funcionando, pero especialmente, y déjame ver si tengo la gráfica anterior, aquí está. En esta, fíjate que lo hicimos con este propósito de poner aquí siervos, mira, trabajando. Aquí hay 1, 2, 3, 4, bueno, hay más de 5, pero yo quería mostrar en lo importante que es que los 5 ministerios funcionemos en unidad, ¿ya? En donde pues nosotros los pastores podamos estar trabajando con nuestros apóstoles, con nuestros profetas, con nuestros evangelistas, con nuestros maestros, porque entonces otra señal que yo creo le damos al mover angelical es que ¿cómo vamos a querer que pueda haber una unión de lo celestial con lo espiritual si lo espiritual está dividido? Entonces, cuando trabajamos en unidad, los 5 ministerios, le estamos haciendo una señal a lo celestial para que venga con nosotros a hacer esa unión espiritual celestial. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Okay. Sí. Viviente. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo enfrente a su propia casa. Y yo creo que es importante también que el ministerio, que los 5 ministerios tengan casa. O sea, están los Sí. 5 ministerios tienen que estar reunidos bajo una misma casa para que quede frente a la puerta. Sí. Definitivamente que no llevemos solo un nombre, solo como dijeron aquellas 7 mujeres, ¿va? Déjanos llevar tu nombre y no se mire que somos de una casa. Sí, yo creo que eso cabe dentro de lo que conversamos acerca de esas señales que miran los ángeles, ¿va? De unidad. Amén. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Avanzamos otro poquito? Ok. Ahora, esto para mí es hermoso porque se da quizá esta bendición para el pueblo, pero tal vez especialmente para nosotros los pastores, ¿verdad? Porque dice Génesis 16, 7, 8 y 9, y el ángel del Señor la encontró, está hablando de Agar, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Qué interesante que ella tuvo 2 salidas, una en falso, que es cuando se le aparece el ángel, y una que sí era ya para que se fuera, ¿va? Pero cuando ella sale la primera vez, le dice el ángel, pero la señal aquí me parece que vendría a ser que le encontró el ángel junto
perdón, junto a una fuente de agua, en donde se da una manifestación angelical cuando el pueblo del Señor, aquí en figura, ¿verdad? Busca estar junto a una fuente donde hay agua, no una fuente seca. Entonces ella se fue junto a la fuente del agua, en medio del desierto. No se fue a buscar un food court o qué sé yo. No, ella se fue a buscar una fuente de agua, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai. Qué interesante que aparece otra vez como señal, porque esto lo vimos, creo, en la primera parte del presente tema, que cuando servimos al Señor, una de las bendiciones que hay de parte de Dios es que nos asistan ángeles. Entonces aquí Agar, sierva de Sarai, el ángel la conocía, ¿por qué? Porque servía. ¿De dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Ay, que Dios me conceda, nos conceda en el nombre de Jesús, a los que tenemos el privilegio de pastorear la grey del Señor, el movimiento angelical. Cuando hay hermanitos que se rebelan, que no es el Espíritu Santo el que los está llevando a otro lado, que se le aparezca un ángel que le diga, mira, ¿a dónde vas? ¿Cómo nos ayudaría eso? Ok, versículo 10. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. ¡Qué tremendo! Llevaba un mensaje de parte del Señor. Un mensaje para bendición. No te vas a quedar solo con un hijo, Agar. Vas a tener una descendencia grandísima. Versículo 11. El ángel del Señor le dijo además, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción. Entonces, volviendo al punto central en lo cual estamos conversando, yo creería que entre las bendiciones que Dios envía a través de sus ángeles son anuncios proféticos. Por eso es que en la atmósfera espiritual y especialmente cuando se entra en un terreno profético, la mujer tiene que cubrirse para que vengan ángeles con mensajes de parte de Dios, como en este caso lo recibió Agar. Amén. Tengo unos minutitos, vamos a ver aquí a Balaam y el ángel, números 22 y 31. Pero Dios se airó porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Verso 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, inclinándose, se postró rostro en tierra. Qué tremendo el que tengamos la necesidad que Dios abra nuestros ojos espirituales para ver el movimiento angelical. Una de las formas como el Señor abre nuestros ojos es a través de la oración de nuestra cobertura, como cuando Eliseo oró por Giezi y le pidió al Señor, ábrele sus ojos espirituales para que pueda ver que más son los que están a favor nuestro que los que están en contra. Pero otra forma como abre el Señor nuestros ojos es cuando participamos de la Santa Cena, porque cuando el Señor se encontró con los discípulos que iban rumbo a Emaús, relata la Biblia que cuando Él partió el pan, aquellos discípulos que sus ojos estaban vedados, pudieron ver y se dieron cuenta que incluso era el resucitado el que tenían al frente de ellos.
Y Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora sí, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. Qué impresionante la misericordia de Dios, porque aquí hay una visitación angelical llevando un mensaje de parte de Dios, incluso con una advertencia específica. Ya no hables más nada que salga de tu carne, sino de lo que Dios te envía que tú hables. Y aquí vamos cerrando entonces. Hechos 27, 22 al 24. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, bendiciones de un mover angelical, que Dios incluso pueda enviarnos un mensaje diciéndonos: hey, cuidado, no estás hablando lo que Dios quiere que hables, como cuando Balaam, que renunciamos a que sea así en el nombre de Jesús, en cuanto a la mala actitud de aquel que dijo de él mismo: con ojos abiertos pero caído. Pero por otro lado también, cuando el apóstol Pablo, en medio de una tribulación donde pensaban que todos iban a ahogar, Pablo es el que recibe el mensaje de Dios a través de un ángel para informarle que no se iba a morir nadie, sino solamente las cosas materiales. Amén. Bueno, hemos llegado casi al final del tiempo prudente. Voy a poner en pantalla nuevamente un resumen de lo que hemos estado platicando, para aquellos que tal vez son un poquito más acuciosos y quieran pues remachar en casita en base a la palabra, lo que hemos visto como parte, creo yo, de las señales que podemos hacer para que el Señor Espíritu Santo le dé la instrucción a sus siervos, los ángeles, que nos vengan a ayudar. Amén. Vamos a hacer una oración para que entonces así podamos quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, papito lindo. Creemos, Señor, lo que dice la Escritura, y ahora te pedimos, amado Padre, respetuosamente, Espíritu Santo, por favor, envía a tus ángeles a favor nuestro, Señor, que vengan a ayudarnos con todo aquello, Señor, que tú has preparado, que está allá arriba. Esas cosas, Señor, que debemos buscar, esas cosas que son nuestras, pero que necesitamos, tú nos las envíes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y creyéndolo te decimos gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la